Sean ustedes bienvenidos aquí en este programa de A Fondo, donde vamos a tratar un tema que es particularmente delicado porque implica tener varias aristas o trabajar con varias aristas complicadas, complejas de atender. Por un lado está una presión inflacionaria del lado de los alimentos y por el otro está, aunque ha ido disminuyendo, una presión inflacionaria que se expresa a través de los precios de combustibles que en su inmensa mayoría tenemos que importar y por lo tanto no podemos tener ninguna influencia sobre el precio de esos productos como el petróleo o las gasolinas o el gas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya en conjunto tenemos una problemática que atender, que el gobierno ha determinado atender principalmente sacrificando sus ingresos fiscales y colocando algunos apoyos estratégicos en puntos que permitirían pensar en que la producción de alimentos se va a activar y bueno, ya no va a haber robos de mercancías o que los criminales organizados ya no van a pedir derecho de piso o de paso, en fin, una serie de cuestiones que usted mejor que nadie conoce. El caso es que lo que queremos hacer hoy es ver si la estrategia fue la correcta y hasta qué punto seguirá siendo prudente esos sacrificios, porque ya se habla de una cantidad cercana a los 600 mil millones de pesos y contando. Y contando es el que preocupa al gobierno y debería también preocuparnos a nosotros, los ciudadanos, porque finalmente quienes vamos a pagar esa cena somos nosotros, los contribuyentes. Y por ello quisimos rebotar ideas con tres personalidades del mundo de la economía y las finanzas. Muchas gracias de manera muy especial a la doctora Alejandra Macías. Gracias, Alejandra. Gracias por estar aquí con nosotros. Un enorme placer tenerte aquí. Muchas gracias. A Arturo Huerta, muchas gracias, estimado Arturo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y a Pablo Álvarez y Casa Longoria, también economista duro. Así es que yo les doy la más cordial bienvenida. Les agradecemos mucho que tengan la gentileza de dedicarnos un tiempo para compartir con nuestro público este tema que me parece que es fundamental. A ver, primero comenzaríamos con una pregunta. La idea de sacrificar ingresos fiscales para que no subiera la gasolina, no subiera tanto el gas, por ejemplo, ¿lo estimas conveniente, Alejandra, doctora? Mira, yo creo que es una respuesta a secas, no la puedo dar. Yo creo que hay una parte que pudiera ser benéfica, que utilicemos ciertos recursos públicos para contener los precios a los combustibles. Sin embargo, yo pensaría que sería mejor hacerlo de manera más focalizada. ¿No? Por ejemplo, los estímulos a la gasolina, pues tal vez sí diésel y Magna, pero ¿por qué la Premium está también con estos estímulos, ¿no? Entonces, puede llegar a ser una medida regresiva, lo que quiere decir es que estamos apoyando más a las personas que tienen más ingresos en vez de hacerlo a las personas más vulnerables, que también están enfrentando este precio, ¿no?, de la inflación en los alimentos, porque está siendo pues bastante más alta. Y bueno, antes de toda esta crisis, antes pues justo el año pasado debimos haber tenido una reforma fiscal. Eso quiere decir que no tenemos ingresos suficientes y está bien, tenemos una parte de ingresos petroleros porque aumenta el precio del petróleo, tenemos otra parte de eficiencia recaudatoria donde estamos teniendo más ingresos, pero no se están utilizando en donde más lo necesitamos, ¿no? Porque el gran olvidado durante los últimos 3 años, pues ha sido la educación. Y aún en este primer semestre se ha gastado el 10% menos del año pasado. Todos hablamos de la inflación, de los ingresos, de los estímulos, de la alza de tasas de interés, pero nadie habla de que no se está gastando en educación, no se está gastando en salud y pues no se están implementando las políticas correctas para esos sectores. Bien, me parece que la doctora Alejandra Macías, Pablo, tiene un punto interesante, o sea, porque el gobierno también podría, por ejemplo, poner sobre la consideración en el escritorio, decir, bueno, y sí es cierto, ¿por qué subsidiar el combustible que usan los coches de lujo, ¿no? Pues vamos quitándole el estímulo
a esa gasolina que generalmente se utiliza para coches pues con cierta, digamos, grado de exigencia por parte de los técnicos. ¿Cómo ves este punto que mencionó la doctora Macías, Pablo? Pues mira, yo creo que aquí hay como situaciones en conflicto, ¿no? Porque es claro que el presidente López Obrador tiene muy presente el hecho del gasolinazo del 17, que tuvo un impacto muy fuerte en las preferencias políticas en aquel entonces. De hecho, el gasolinazo destruyó las posibilidades electorales de José Antonio Meade. Entonces, yo creo que el presidente está muy claro de que, aunque sea una medida que tenga un sesgo regresivo, tiene un alto costo político. Y creo que el presidente, con mucho olfato político, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con su visión, pero con mucho olfato político, dijo, yo voy a mandar un mensaje muy fuerte de que no voy a permitir que el precio de la gasolina suba muy fuertemente. Y en ese sentido, creo que aquí hay un objetivo político que está por encima de un razonamiento de finanzas públicas. Ahora, eso que menciona Pablo, Arturo, ¿se puede extender indefinidamente en el tiempo? Porque tiene razón la doctora Macías, seguramente quien ha comprado un Ferrari o un Lamborghini o uno de esos coches de mucho lujo, pues no le interesará votar por Morena, es posible que no lo haga, pero extender esto en el tiempo sin ver que tendrá que tener un límite puede ser muy costoso, salvo tu mejor opinión. Mira, la cuestión es de que desde mi perspectiva ese subsidio ha sido bueno tanto para las dos gasolinas, porque si hubiera diferenciado, la premium se hubiera disparado y entonces genera una sensación de inflación creciente que llevaría a las empresas a seguir aumentando los precios indiscriminadamente, argumentando que está aumentando el precio de las gasolinas independientemente el diferencial entre la premium y la magna, ¿no? Entonces, el hecho de mantener ese subsidio a ambas gasolinas, repito, ha evitado que tengamos mayor inflación de la que ya tenemos y por lo tanto ha evitado mayores alzas de la tasa de interés por parte del Banco de México que vienen a frenar la actividad económica. Entonces, ahora, para mí no hay problema esos subsidios que estén presionando sobre las finanzas públicas porque finalmente es deuda pública interna. Y la deuda pública interna se refinancia. Diferente es si caemos en deuda externa, que no está aconteciendo, ¿no? Porque nosotros no generamos dólares. En cambio, esta deuda en pesos se refinancia. El problema es que no siga aumentando la tasa de interés porque es la que se incrementa el costo de la deuda. Entonces, ahora, esta política de subsidios a la gasolina debería ir acompañada, desde mi perspectiva, de mayor gasto de inversión pública en refinerías para ser autosuficientes en gasolina, tenemos bastante gas que no se aprovecha, hay que incrementar la inversión en la producción de gas para ser autosuficientes como en fertilizantes, a fin de evitar la inflación que estamos importando por estos rubros. Pero la pregunta sería, y quien quiera contestar, por favor, ¿pero alcanza para todo? Por ejemplo, invertir en refinerías, usted tiene toda la razón del mundo. El tratar de invertir para aprovechar lo más que se puede el gas también es cierto, pero subsidio más compromisos sociales más inversión, no estoy seguro que pudiera alcanzar para todo. ¿Cómo tendríamos que priorizar esos elementos que ha mencionado Arturo? A ver, Arturo. Mira, la cuestión es la siguiente. El problema es de que predomina el enfoque neoliberal en este gobierno de equilibrar las finanzas públicas, de no gastar más allá de sus ingresos. Y eso nos ha llevado justo a la política de austeridad, de contracción del gasto y la inversión que ha venido contrayendo la actividad económica. Hay que tomar en cuenta una cuestión muy importante. El gobierno recauda lo que gasta.
Si el gobierno gasta poco, te frena la actividad económica, frena el ingreso de las empresas e individuos y termina recaudando poco. Entonces, yo parto de la teoría moderna del dinero, donde yo me inscribo, que un gobierno soberano que tiene control de la moneda simplemente gasta. Y hay que gastar, justo incrementar la capacidad productiva e incrementar el desarrollo tecnológico para así potenciar el crecimiento económico y poder recaudar más. Y lógico, no puedes gastar más allá de la capacidad productiva existente porque generarías presiones inflacionarias. Entonces, de ahí la importancia de incrementar el gasto para sustituir importaciones, para incrementar la capacidad productiva y que exista la oferta suficiente para satisfacer esa mayor demanda y evitar presiones sobre precios y sobre importaciones. Bien, entonces, ¿cómo verías esa posibilidad, doctora Macías? Bueno, yo creo que aquí yo estoy completamente de acuerdo que el gobierno pudiera seguir adquiriendo deuda, aunque lo sigue haciendo, pues. El problema es cómo lo está gastando, ¿no? O sea, los requerimientos financieros para 2022 empezaron en 3.5, ya van en 3.8. Entonces, sí hay deuda, pero no la están gastando en inversión, donde tendría que estar generando este crecimiento y mayor recaudación. ¿Dónde se está gastando, perdón? ¿Perdón? ¿A dónde se está destinando esa deuda a la que haces referencia? Pues se está destinando a los proyectos, ¿no? A Dos Bocas, a Tren Maya. Se está destinando a los estímulos, porque no vamos a quedar tablas con la renta petrolera. Se están destinando a transferencias a Pemex, ¿no? Sin tener precisamente un modelo de negocios transparente y con retornos positivos. Entonces, ese es el problema de adquirir deuda. Desde nuestra perspectiva, en CIEP, debieron de haberse endeudado para paliar efectos de la crisis, ¿no? Para cuando teníamos pérdidas de desempleo, cuando se estaba muriendo la gente. En plena pandemia, digamos, en la parte dura de la pandemia. En plena pandemia, exactamente. Y definitivamente se tiene que gastar en esos proyectos que tengan un retorno positivo para la sociedad. Y eso no está sucediendo. O sea, muchos hablan de la deuda, es muy responsable, el indicador de la deuda va bajando. Pues sí, pero los requerimientos van aumentando y el costo de la deuda también va aumentando. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar dinero si además gastamos 5 o casi 6% del PIB en pensiones? No vamos a tener ese espacio para poder pues arreglar las cosas, ¿no? Entonces, a mí sí creo que perdemos una gran oportunidad con este buen trabajo que está haciendo el SAT recaudando, ¿no? Y ese dinero nos los vamos a chutar en estímulos y no en cosas que necesitamos para desarrollarnos y para crecer. A ver, vamos a ver, parece que tuvimos un problema técnico con Pablo. ¿Escuchas, Pablo? Mira, hay un zumbido espantoso y no me puedo concentrar. Voy a tratar de aportar algo. Mira, primero, los paquetes económicos 2019, 20, 21 y 22 han tenido propuestas de mayor endeudamiento. Entonces, gran falacia de que el gobierno no gasta más. ¿Sí? Primera cuestión, porque nos creemos el cuento completo que nos vende el gobierno cuando los propios datos del gobierno dicen que ha habido un incremento de la deuda. Entonces, primera cuestión, sí se está endeudando el gobierno. Segunda cuestión, nos aplican una política de austeridad muy selectiva, porque reducen el gasto en salud, en educación y en otro tipo de cosas, pero lo incrementan en el AIFA, en Tren Maya, en Dos Bocas, y lo incrementan en un montón de cosas que tienen un propósito electoral. Entonces, hay que revisar las cifras con calma. Los datos que acaba de presentar Hacienda en el 29 de julio pasado muestran subejercicios muy fuertes, pero también incrementos muy elevados en un montón de cosas. Entonces, mentira que haya austeridad, ¿sí? El gobierno está gastando mucho y lo está gastando mal. Y está gastando poco en cosas que son necesarias, Arturo, como educación y salud. No, yo ahí difiero de Pablo, ¿no? Porque veamos los datos.
se ha venido trabajando con superávit primario, que es el gasto que excluye el pago del servicio de la deuda. Tuvo superávit primario en el 2019, en el 2020, tuvo un ligero déficit en el año pasado y este año está trabajando de nuevo con superávit primario, gasta menos de lo que recauda. Y lo que yo quiero enfatizar es, yo estoy de acuerdo con lo que señalaba Alejandra, el gobierno debió haber gastado más en el 2020 para haber evitado el quiebre de empresas. Cerraron en 18 meses 400,000 empresas y eso implica menor capacidad productiva, menor crecimiento potencial, menor crecimiento económico, menor generación de empleos. Y hay que tomar en cuenta que la deuda, el gasto público y la deuda canalizada a incrementar la capacidad productiva, apoyar la planta productiva, se paga por sí sola, porque vendría a reactivar la economía y eso se traduciría en mayor recaudación tributaria. Esta deuda que señalaba Pablo es justo porque el gobierno gasta menos, entonces recauda menos. Bueno, ahí está la cuestión del SAT que está combatiendo la evasión tributaria, pero muchas empresas se ven obligadas a pagar impuestos para no tener multa y pagan impuestos a costa de disminuir la inversión y de ahí la contracción de la actividad económica. Entonces, el gasto público debe ser en favor de la esfera productiva, en favor del empleo, para así poder recaudar más. Ahora, un elemento muy importante a tener en cuenta, la deuda no se paga gastando menos, porque al gastar menos, repito, frena la actividad económica y termina recaudando menos y sigue las presiones negativas sobre las finanzas públicas. Pablo, ¿quisieras agregar algo? Mira, yo veo, digamos, lo que importa es cuenta pública de lo que realmente gastó el gobierno, que se reporta el 30 de abril y que nos da un preliminar en el cuarto informe de las finanzas públicas. No lo que propuso de gasto, sino lo que realmente gastó. Y eso es lo importante. O sea, yo digo que voy a proponer gastar. A mí no me importa eso. A mí me importa lo que realmente gastaste. Y es donde yo creo que el discurso del gobierno es completamente engañoso. Y creo que Alejandra Macías no me va a dejar mentir en este tema. A ver, Alejandra. Mira, yo estoy de acuerdo en la parte del gasto, ¿no? Se tiene que gastar más, pero se tiene que gastar bien. Bien. En dónde se debe de gastar. Entonces, si estamos hablando de cuestiones productivas, pues la verdad es que hay que recortarle a las transferencias directas, a obras que no van a tener retornos, a transferencias a empresas que no están siendo productivas, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos como a favor de que haya más recursos, pero que se dispongan también para cubrir los derechos mínimos humanos, como son la salud y la educación, ¿no? A mí de verdad me da mucha tristeza, y lo he dicho muchas veces contigo, Eduardo, pero es muy triste que nos olvidemos de las siguientes generaciones. Esta crisis nos está pegando a nosotros, pero le va a pegar más a los chavos que tuvieron que estudiar en línea y a los que vienen atrás de ellos, porque la pérdida de aprendizaje se va a traducir en menos oportunidades, en menos ingresos, en menos desarrollo del país también, ¿no? Entonces, estar hablando pues solo de inflación y de los estímulos y que Pemex y la autosuficiencia, pues perdón, está bien esa conversación, pero vamos a ser parejos. Vamos a hablar también de esa crisis educativa y de la crisis en salud, porque no se ha conseguido tener ese sistema de salud universal, ¿no? Y en cuanto a la deuda, digo, yo creo que es un tema bien complejo. Es correcto que hubo superávits primarios, pero si le quitas el costo financiero de la deuda, yo creo que ahí estás dejando una parte bien importante que va creciendo año con año y que lo tenemos que pagar de todos modos, ¿no? Entonces, pues esa parte de hablar del indicador de la deuda, de hablar de diferentes versiones de los déficits y los superávits, pues solamente hay que tener cuidado de qué estamos hablando. O sea, Arturo, debería dejar el gobierno de temer al gasto y debería de afinar mejor la puntería en cuanto a qué gasto debe de ejercerse y cuál no,
y sobre todo reactivar la actividad económica para que la propia reactivación genere mayores ingresos fiscales. ¿Esa sería, digamos, tu estrategia si pudieras influir en ella? Sí, mira, siguiendo a Keynes, el gasto es el que genera el ingreso, ¿no? Si el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más en favor del crecimiento productivo, en favor de la creación de empleo, para así incrementar el ingreso de las empresas e individuos y poder recaudar más. La deuda se paga por sí sola si la canalizas a el desarrollo productivo y a la generación de empleo, cosa que no está haciendo, como ya se señaló. Está incrementando ahí el presupuesto en el Tren Maya. No tiene efecto multiplicador alguno. Va a favorecer a los hoteles internacionales que están en esa zona. Y luego vamos a depender del turismo internacional, vamos a depender de la economía internacional y vamos a un contexto de desaceleración de la economía mundial con aumento de tasa de desempleo y el turismo va a estar estancado por años, ¿no? Y le siguen apostando a eso. Repito, en vez de desarrollar la agricultura para ser autosuficientes en granos básicos, desarrollar, repito, el gas, los fertilizantes, etcétera, para depender menos de importaciones y ser más, una dinámica más autosostenida, con recursos productivos internos para así frenar la inflación en condiciones de crecimiento, ¿no? Y luego también están apostando al tren del Istmo de Tehuantepec, que va dirigido también a incrementar exportaciones. El comercio internacional está cayendo y va a caer en este contexto de recesión mundial. Y luego muchos países están volcándose en torno a lograr el autoabasto para depender menos de las cadenas de valor. El Senado de Estados Unidos aprobó hace días, la semana pasada, 280,000 millones de dólares de política industrial para avanzar en el autoabasto de semiconductores y otros productos para asegurar el abasto interno, ¿no? Y aquí México se está apostando a que van a venir empresas transnacionales para exportar a Estados Unidos. Por favor, esas exportaciones hemos venido exportando por décadas y no se ha traducido en mayor crecimiento económico, ni en mayor industria, ni mayor empleo bien remunerado. Hemos pasado a tener menos industria con estos tratados de libre comercio y le siguen apostando a más tratados de libre comercio, ahora con Corea del Sur, con Inglaterra, por favor. Esa visión que ustedes exponen, Pablo, implicaría que va a ser difícil que tú reorientes el gasto para propiciar que sea un gasto que multiplique las capacidades productivas, el empleo, los impuestos después, cuando tienes un compromiso tan fuerte con las obras emblemáticas, más los compromisos sociales, y tienes que ajustar con gastos en donde no debes de recortar, que es en salud y en educación, lo estás haciendo. ¿Cuál sería tu punto en ese sentido? Vamos por partes. A ver. 2019, caída de inversión pública en términos reales. 2020, caída de inversión pública en términos reales. 2021, caída de inversión pública en términos reales, ya con información observada, ¿sí? 2022, hay un incremento muy ligero gracias al sobrecosto del Tren Maya, de Dos Bocas, del AIFA, ¿sí? Y del tren transísmico. Entonces, estamos gastando un poquito más en inversión por estos proyectos sin tener efecto multiplicador en la economía y porque venimos de varios años consecutivos de caída de la inversión pública. No nada más en 2019, en 2018, en 2017 y en 2016 también. ¿Sí? Entonces, esos son los datos del gobierno, son los datos observados. Entonces, quitemos los mitos de la cabeza, por favor. Alejandra. No, sí, los datos, y no es de 2019, es desde antes, viene cayendo la inversión en picada. Y esto tiene que ver también porque no nos alcanza. El 70-75% del presupuesto ya está comprometido. ¿Para qué? Para pagar deuda, para pagar pensiones, para transferir a estados municipios, para Pemex, CFE. Entonces, no tenemos un espacio donde podamos decir, vamos a invertir más
vamos a gastar bien en ciertos temas. Todo es muy ajustado y sobre todo si tenemos estos sobrecostos o tenemos como ciertas prioridades que no están relacionadas con las necesidades de la población, pues ese espacio fiscal se lo van a comer, ¿no? E incluso recursos de otros lados. Nosotros en CIEP tenemos una gráfica súper buena donde se ve el aumento del gasto en pensiones y la caída en inversión, pero es que van en sentido contrario completamente. Y dime, o sea, no me malinterpreten porque no es que esté en contra de las pensiones, sino creo que se puede gastar mejor y poder invertir ese dinero que podamos liberar en cuestiones que sí nos ayuden a crecer y a desarrollarnos. Vamos a ir a una pausa. Me gustaría mucho después de ella escuchar a Arturo Huerta, porque el panorama que ustedes están planteando a nuestro público comprometería mucho la capacidad de acción del gobierno federal. Y a mí me parece, como ciudadano lo digo, que las obras emblemáticas acabaron haciendo demasiado ruido en el contexto tan caprichoso que deja la pandemia, la parte posterior de la pandemia, la necesidad de recuperar el empleo, recuperar la planta productiva, la capacidad productiva, la necesidad de reorientar los gastos en cuestiones prioritarias como la salud. Si no reorientamos más gasto a la salud, es que no aprendimos la lección de la pandemia. Y entonces, yo no sé si con este escenario tan complejo que ustedes nos han ayudado a dibujar a nuestro público, Arturo, y me la contestan después de una pausa, haya margen para que el gobierno pueda reorientar su gasto si sigue con el compromiso ya de terminar sus obras emblemáticas, que ahí no le va a parar, o sea, ahí no se va a echar para atrás, ya andadas las obras. Pero a mí se me hace que el gobierno va porque va. Pero bueno, vamos con las respuestas de nuestros especialistas, quienes nos acompañan en este programa, después de una pausa. Bien, tenemos esa pregunta, Arturo. Sí, mira, la cuestión es de que las políticas neoliberales que vienen desde hace décadas en nuestro país le quitaron el margen de maniobra de la política económica al gobierno. Se le dio autonomía al Banco Central, donde el gobierno no puede financiarse con su moneda. Entonces, por lo tanto, el gobierno está obligado a trabajar con austeridad fiscal. Y si cae en déficit, cae en deuda. Y luego, en este contexto de libre movilidad de capitales, tienes que trabajar con moneda estable, con tipo de cambio estable, para evitar prácticas especulativas. Y para asegurar la estabilidad del tipo de cambio, ha venido predominando altas tasas de interés, políticas de austeridad fiscal y promover entrada de capitales vía privatización y demás, para así mantener estable el tipo de cambio. Entonces, de ahí que no tenemos crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico requiere de incremento de gasto público y baja tasa de interés y tipo de cambio competitivo, y nada de eso tenemos. O sea, el gobierno debería trabajar con gasto público deficitario, repito, en favor de lo productivo y del empleo. ¿Por qué no lo hace? Porque dentro del enfoque neoliberal va a generar expectativas inflacionarias, devaluatorias, y el capital se va y te devalúa la moneda y se recrudece la crisis. Entonces, tampoco te baja la tasa de interés para impulsar el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el capital se va a ir y te va a devaluar la moneda. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el 2020 hasta la fecha en el Banco Central Europeo y el mismo Banco Central de Inglaterra, que son bancos autónomos? Le están comprando deuda directa al gobierno para que el gobierno gaste lo necesario para el combate a la pandemia en el 2020 y para evitar la profundización de la crisis. Y en el caso del Banco Central Europeo está comprando deuda directa a los gobiernos justo para evitar el colapso del euro. Y en cambio aquí no. Aquí son más papistas que el Papa. El Banco Central no le compra deuda directa al gobierno y aparte aumenta la tasa de interés, lo cual viene a presionar más negativamente sobre las finanzas públicas y le restringe su capacidad de gasto e inversión. Entonces, estamos en una problemática tal que debe replantear toda la política económica que ha venido causante de esta problemática. Es decir, desde mi perspectiva, gobierno que no controla la moneda no tiene política económica alguna. Lo vemos en Europa, lo vemos en el caso de México y muchos otros, ¿no? Pero, repito, eso no pasa por la mente neoliberal que predomina en el país. Ahora, yo quisiera decir, antes de que pasar con Alejandra, que nos dé su punto de vista, es en ese contexto que ustedes plantean y que tú acabas de definir, Arturo, el seguir con el subsidio a las gasolinas, a los combustibles,
lejos de contribuir a que las cosas mejoren, las van a complicar más en el tiempo. O sea, si el asunto del petróleo cae rápido, pues no habrá mucho problema para corregir, pero si sigue inestable el precio de los energéticos, menos margen de maniobra tendrá el gobierno. No, repito, de nuevo, es deuda pública interna y tú la puedes estar refinanciando, ¿no? Repito, fíjate, el mismo Fondo Monetario Internacional, en varios de sus trabajos, recomienda a los países en desarrollo trabajar con un déficit fiscal de 3% del PIB en favor de los sectores estratégicos y del desarrollo tecnológico, cosa que México no hace, ¿no? El mismo Fondo Monetario Internacional también en sus escritos te dice que en contexto de incertidumbre los países pueden recurrir al control de cambios justo para evitar prácticas especulativas, para poder bajar la tasa de interés e incrementar el gasto público en favor del crecimiento económico, cosa que tampoco el gobierno mexicano hace. Bueno, Pablo, antes de ir con Alejandra, ¿cómo la ves? ¿Replantearía el gobierno toda su política económica? A mí me parece que está cuesta arriba que lo pueda reconocer. No, yo creo que el gobierno está atrapado en las inercias. Ahí coincido muy bien con Arturo, pero también me parece que está como con un discurso que no coincide con los propios datos del gobierno. Cuando la 4T llegó, hizo una propuesta de incrementar la inversión pública. Tanto los datos de finanzas públicas como los datos de cuentas nacionales te dicen que la inversión pública ha caído. O sea, no nos engañemos, no porque se haya incrementado el gasto en el Tren Maya o en Dos Bocas, eso quiere decir que la variable de inversión pública total se haya incrementado. Claro. ¿Sí? Son los datos de cuentas nacionales. Quitemos lo de finanzas públicas, los datos de cuentas nacionales. Y entonces es muy difícil poder crecer si no tienes inversión pública que crezca en términos reales. Y ahí coincido con Arturo. Por eso yo sí soy como muy dado a decir, a ver, quitemos el discurso. ¿Qué dicen los datos? Sí, claro. ¿Sí? Y los datos dicen eso. Bien, Alejandra. Mira, yo pienso que la deuda tenemos que dejar de pensarla como algo malo, ¿no? Yo coincido también con mis compañeros que debemos de gastar más y voy a insistir en el gastar bien. Y también creo que el Estado está en una situación bien comprometida con todas estas políticas que se han implementado y que nos deja con un margen de maniobra bien reducido. Pero por lo mismo, ¿no? Y nosotros venimos desde el año pasado empujando el tema de hacer una reforma fiscal integral. Y no estoy hablando de aumentar impuestos, estoy hablando de revisa tu gasto, de revisa qué está pasando con esas partidas o con esos segmentos que están creciendo todo el tiempo. No podemos tener un presupuesto inercial si estamos en estas condiciones tan apretadas, ¿no? Y también tenemos que pensar en que esta situación también nos va a rebotar en los siguientes años y recordar que los que vamos a pagar la deuda pues no es el Estado, somos nosotros. Entonces, incluso aquí hacemos un análisis de brecha fiscal, la siguiente generación va a tener que pagar 600% de lo que nosotros aportamos ahorita. Y eso es una injusticia tremenda. O sea, tenemos desigualdad, tenemos pobreza, pero además les vamos a pasar las deudas que estamos teniendo ahora, ¿no? Y otra vez es inviértelo en lo que te va a dar retornos para tener una mejor situación. No va a gastar en pensiones o en transferencias que son loables y que tienen su propósito, pero necesitamos encontrar ese espacio fiscal dentro de nuestro presupuesto para poder hacer mejor las cosas. Bien, eso, Arturo, dime, eso implica, desde tu punto de vista, que pues habrá de seguir el subsidio a los combustibles independientemente de la complejidad que presenta
las otras áreas de las que hemos hablado? ¿Tú lo harías? Mira, la cuestión es de que, repito, yo estoy de acuerdo con el subsidio, que te frena la inflación y te evita mayor alza de la tasa de interés, pero es insuficiente para frenar la inflación. O sea, si tú no incrementas la oferta, Sí, claro. la producción de granos básicos, si tú no incrementas la producción de gasolina internamente, si tú no incrementas la producción de gas, de fertilizantes, pues van a seguir las presiones inflacionarias internas y las que nosotros importamos, ¿no? Del exterior. Y para eso el gobierno, de nuevo, tiene que trabajar con gasto público deficitario. Es decir, gastar más allá de lo que recauda en favor, repito, de la esfera productiva, cosa que no pasa por la mente de ellos. Entonces, de ahí que efectivamente, si no hay incremento de la oferta, de la producción, vamos a seguir importando caro y van a seguir las presiones inflacionarias internas derivadas de la escasez de productos. Entonces, y luego como el gobierno te trabaja con la supuesta autoridad fiscal, efectivamente este subsidio le está presionando sus finanzas y para no caer en déficit van a seguir los recortes en un montón de rubros, excepto en el Tren Maya y la cuestión y los gastos sociales, y que vamos a una mayor contracción de la actividad económica. Entonces, repito, y luego el Banco de México sigue aumentando la tasa de interés. ¿Cómo vas a pagar esa mayor tasa de interés en un contexto de contracción económica? Vamos a la insolvencia. Pero eso que tú mencionas que nos parece o nos puede parecer muy lógico, eso debió haberlo hecho antes. O sea, aumentar la producción, por ejemplo, agrícola en el país no se hace de la noche a la mañana. Hay ciclos económicos, hay ciclos de siembra y cosecha, hay ciclos para el asunto del fertilizante. O sea, debió haberse trabajado ya hace 2 o 3 años antes para que hoy estuviéramos cosechando más alimentos. O sea, desafortunadamente, incluso fijar bien la mira no te produce los resultados que quieres en lo inmediato. Pero mientras más postergues decisiones, claro, más se incrementa el problema. Sí, es que, bueno, yo digo, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo? Porque hay otros gobiernos que han hecho lo mismo, le han metido el subsidio de impuestos para tratar de aminorar la presión inflacionaria en sus economías, pero me da la impresión de que no todo se avienta con un cheque en blanco, sino dicen hasta determinado tiempo va con el subsidio. Después sí lo hizo Biden, al menos dice hasta aquí, ¿no? Y después a ver qué hago. Lo van midiendo en el tiempo, Alejandra. Sí, digo, creo que eso sería más planeado y contemplando pues cuál es el costo que vas a tener que enfrentar, ¿no? En corto y mediano plazo. Yo creo que el problema es anteponer las prioridades políticas, ¿no? Como lo mencionaba Pablo, antes que las necesidades de una población, ¿no? Entonces hay que, o sea, como sociedad, también hay que empujar en que necesitamos tener mejores servicios en general. O sea, yo estoy de verdad impactada en que hubo resultados de tan baja vacunación después de que estábamos alcanzando casi el 100%, ¿no? Que los niños estuvieran completamente vacunados. Estamos dejando de atender a otras enfermedades que no son COVID desde 2020. Y eso otra vez va a tener repercusiones en el mediano y largo plazo y va a haber demandas por gasto en salud importantes que no vamos a poder solventar. Porque además de todo lo que se ha invertido y de lo que se tendrá que seguir invirtiendo, de todas maneras la presión inflacionaria sigue ahí, Pablo. Sí, mira, yo me voy como 2 pasos para atrás. A ver. Cuando fue la crisis de la pandemia, CEPAL, Fondo Monetario, economistas de la UNAM, economistas del sector privado le dijeron al gobierno: ayuda a la gente que se quedó desempleada, ayuda a los empresarios, y la respuesta del gobierno fue miserable. Es rásquense con sus uñas. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Un montón de empresas se fueron a la quiebra y lo único que hemos hecho es incrementar el empleo informal. Y las cifras de la NOE no mienten. El incremento del empleo ha sido sobre todo en el sector informal. Entonces, no nos extrañemos y no nos rasguemos las vestiduras. Hoy en 2022, los errores graves de política de gasto, y ahí coincido con Arturo, en un momento donde se necesitaba urgencia y este gobierno se quedó
muy pobremente limitado. 0.7% del PIB para apoyo en la pandemia. Es una vergüenza. Ahí coincidías, Arturo, ¿no? Había Sí. que poner dinero sobre la mesa para evitar que se hubiera mayor desempleo y las empresas, sobre todo las pequeñas, quebraran. Pero no tiene una buena relación. O sea, la visión del presidente específicamente con respecto a la iniciativa privada, como que no se le da, como que no traga bien a la iniciativa privada. Y de lo que no hemos hablado, por cierto, porque ustedes han hecho referencia a la contracción de la inversión pública o de la inexistencia de la inversión pública en cuestiones que fomentan la producción y la productividad, pero tampoco, la privada también se ha echado, desde el 2018 viene contrayéndose de manera pasmosa, y entre más avanza el gobierno con decisiones equivocadas, menos la gente piensa invertir. Ahorita yo creo que hasta los privados extranjeros están diciendo, no, pues yo no le meto ahí porque con esto de que firmo una cosa y hace otra, pues mejor no me meto en México. Entonces, no veo cómo el país va a crecer si no tiene inversión ni pública ni privada, Arturo. Mira, bueno, yo lo escribí en su momento, allá en el 2020, efectivamente que el gobierno debía haber apoyado a las empresas y no evitar la quiebra generalizada que se dio de 400,000 empresas en 18 meses. Aquí la cuestión es la siguiente. El presidente está gobernando el país como si estuviese al mando todavía de la Ciudad de México. O sea, a nivel de un Estado, efectivamente tiene que equilibrar sus finanzas públicas, pero a nivel de un país, repito, el gobierno finalmente tiene el control de la moneda a pesar de la autonomía del Banco Central. El gobierno puede gastar lo necesario para impulsar la actividad económica. Y el gobierno ha venido diciendo, no, austeridad fiscal, y ahora dice pobreza republicana para ahorrar y no caer en deuda. Repito, es no saber economía, ¿no? O sea, estás dirigiendo un país. Y la cuestión es que el momento en el cual el gobierno gasta menos, invierte menos, frena la actividad económica y pasas a afectar las finanzas del sector privado. Entonces, de ahí que el sector privado ve disminuida su consumo y su inversión porque ve disminuida sus ventas en el momento en el cual el gobierno está gastando menos. Entonces, el gobierno trata de no caer en deuda, de ahí que gasta menos, pero termina endeudando al sector privado, porque al gastar menos frena las ventas de las empresas, disminuye sus ingresos y caen en endeudamiento. Entonces, ahí están las consecuencias, repito, de no escuchar, de estar gobernando el país como si estuviera gobernando la Ciudad de México y, repito, estamos ya en un contexto de estancamiento con inflación que no va a ser temporal. Son problemas estructurales que no van a ser resueltos mientras esta política económica siga y vamos a un contexto prolongado. Y una cuestión que yo quiero señalar, que lo que hemos estado debatiendo aquí es lo que debe estar en el debate nacional. Y ya todo el mundo está pensando en el 2024. Sí. Por favor, vamos a un contexto de crisis en el 2023 y 2024, justo como consecuencia de estas políticas económicas que siguen sin cambiar, siguen profundizando los problemas que tenemos. Sí, por lo menos debería, y voy a introducir un elemento ahí que me parece que ya perfila el final del programa. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar la pobreza franciscana, ¿no? Y después, ¿qué sigue? Yo no me sé, la verdad, como no soy mucho de religión, no sé qué sigue después de la pobreza franciscana. ¿Qué seguirá? Doctora Macías, ¿qué sigue después? Si no nos sale. No, Eduardo, pues yo igual que tú tampoco soy muy religiosa, entonces no sé qué sigue. pero sí coincido en que es un discurso, ¿no? Los datos realmente lo que te dan es que no hay tal y tampoco tenemos espacio para hacerlo, ¿no? Voy a regresar de por sí tenemos un margen de maniobra pequeño, pues sobre eso ahórrale, la verdad es que es muy complicado. Entonces, yo creo que lo que siga pues va a seguir siendo algo muy pequeñito o simplemente se va a quedar en el discurso y nunca lo vamos a ver en los números. Y una cosa que si puedo mencionarla antes de cerrar el programa, claro, es que, o sea, la política de empresas, la política de campo, la política de medio ambiente han sido completamente olvidadas. Y eso también tiene repercusiones en lo que dijo anteriormente Arturo, ¿no? O sea,
Por eso no producimos, por eso no tenemos, toda la economía social quedó completamente olvidada. Puede tener sus pros y sus contras, pero tenía cierto impulso que, ¿por qué borrarlo de un pincelazo? Entonces, eso también repercute en esta falta de, pues, de desarrollo, de crecimiento, que pues nos tiene en esta situación tan apretada. Y lo más, o sea, nosotros desde CIEP que hacemos el análisis del paquete económico, la verdad estamos muy preocupados de ver cómo le van a hacer para cuadrar las cosas y pues seguramente vamos a ver un poco más de endeudamiento a una bajo resistencia, ¿no?, del gobierno, lo cual no está mal, pero otra vez no se lo mandes a Pemex, mándalo a cuestiones que sí te den retornos positivos y crecimiento. Pablo, tienes cara de sí saber Mira, qué pasa después de la pobreza franciscana. A ver, la pobreza franciscana fue precedida de la austeridad republicana, ¿sí? Sí. Y tenemos un problema. Gastamos mal y gastamos ineficientemente, porque tenemos un subejercicio espantoso en gastos de salud y de educación. Sí, hombre. Son los datos del informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre que nos lo acaban de... Se congeló la imagen en la parte más interesante. Cualquiera diría que alguien está diciendo, quítale, córtale, córtale. No, no es una cuestión de nosotros, por supuesto. Aquí no hay limitaciones para expresión. Bueno, ahorita esperemos que les recupere el internet. Estaba interesante lo que estaba mencionando Pablo. Pero bueno, te escuchamos a ti, Arturo. ¿Cómo la ves? Ya después de lo que ha dicho Ale y lo que estaba diciendo Pablo antes que se le pasmara el internet. Sí, mencionabas tú qué es lo que sigue después de la pobreza franciscana. Yo diría, la gente va a salir a las calles. Va a salir a las calles a protestar, va a demandar políticas de empleo, va a demandar políticas agrícolas, políticas... Bueno, el problema es el siguiente, los industriales ya están extranjerizados, o sea, no demandan política industrial, ¿no? Los productores de granos básicos deberían demandar política agrícola, justo para lograr la autosuficiencia en granos básicos. Los desempleados deberían manifestarse por políticas de empleo, los trabajadores deberían manifestarse por políticas de incremento de salarios, porque es insostenible esta situación, ¿no? O sea, el gobierno no puede seguir manteniendo esta política de austeridad fiscal, de estabilizar a toda costa el tipo de cambio, a costa de sacrificar el crecimiento económico, a costa de sacrificar el empleo. Pues no, el sector excluido va a protestar, ¿no? Fíjate que suena lógico y alarmante lo que mencionas, pero hay algo en el ambiente que yo no sé qué pasa y no lo sé explicar. Cómo a pesar de que es evidente que las cosas no van bien y es evidente que las cosas van complicándose cada vez más, para no afirmar que están cada vez más mal, y la gente sigue con un afán de conceder popularidad al presidente. Bueno, ese ya no es motivo de este programa, porque Pablo quedó a la mitad pasmado y yo quisiera que completaras tu idea, por favor, Pablo. Sí, un poco estamos como en una trampa, porque hay austeridad salvaje para un montón de cosas necesarias como inversión pública, como educación y como salud, pero hay un montón de gasto para un montón de propósitos electorales. Entonces, ahí hay un doble juego. La verdad es que en este sentido, no hay solamente hay que ver el gasto total, sino también hay que ver cómo se descompone este gasto. Y yo creo que el grupo de Alejandra Macías ha hecho una aportación interesante en ese sentido. Creo que llevan años poniéndole lupa a cómo se está gastando el dinero. Y a veces eso es lo que hace falta poner bajo la luz, ¿no? Por otro lado, pues tampoco puedes gastar más si no haces una reforma fiscal que te permita tener más ingresos. Y por otro lado, pues esta retórica de
yo soy muy honesto y gasto bien, pero no quiero que nadie me revise. Muy paradójico esto, ¿no? Sí. Bueno, permítame ir una pausa para venir a la parte de las conclusiones de este programa y regresamos. Estamos aquí a fondo. Bueno, les rogaré a ustedes lo más concreto posible porque estamos, digamos, a correspondería a cada quien como minuto y medio aproximadamente para ver el mensaje final que les deja este programa, que empezó con lo de las gasolinas, el subsidio a combustibles y acaba siendo pues una disección de la problemática de la política económica seguida por el actual gobierno. Doctora Macías, por favor. Sí, pues muchas gracias. La verdad estoy muy contenta de haber compartido este programa con ustedes. La charla fue muy buena. Solamente pensar que el sistema fiscal pues es un todo, ¿no? No vamos a estar hablando solo de los ingresos o los estímulos, sino cómo esto está afectando a otros sectores de las finanzas públicas y de la economía. Entonces, podemos hablar de sí paliar inflación, pero si le estamos quitando a cosas tan importantes que le va a afectar a los niños, hay que repensarlo dos veces, ¿no? Pablo. Mira, la austeridad franciscana, como una forma de quitar recursos para gasto necesario y para inversión pública, para dárselos a proyectos prioritarios con poca rentabilidad, me parece un despropósito. Y esto va a terminar mal, porque esto va a generar mucho descontento social. Arturo, ¿coincides? Mira, las finanzas públicas no hay que evaluarlas en torno al equilibrio fiscal o en torno a su nivel de endeudamiento. Las finanzas públicas hay que evaluarlas en torno a su impacto sobre la actividad económica. Y resulta que estamos en un contexto de contracción económica. El nivel de la actividad económica del segundo trimestre del 2022 es igual al Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2017, evidenciando cómo estas políticas de austeridad fiscal, de aumento de tasa de interés y las otras políticas económicas nos han llevado a un retroceso de la actividad económica. Entonces, de ahí que el gobierno debe gastar lo necesario en favor de la esfera productiva y recuperar la actividad económica. Y en esa perspectiva plantearía también que hay que modificar los objetivos del Banco de México. No solamente baja inflación, sino igual que la Reserva Federal en Estados Unidos, baja inflación con alto empleo, alto crecimiento económico. Entonces eso lo llevaría a no seguir aumentando la tasa de interés, porque a seguir aumentando la tasa de interés para frenar la inflación, te contrae más la actividad económica. Entonces de ahí que hay que replantear la política monetaria y la política fiscal predominantes. Ese es un concepto que podría ser abordado en otro programa. O sea, si le ampliamos el mandato al Banco de México, ¿por qué vías tendría que ser? Pero como está hoy diseñado, por mucho que él haya influido en la determinación de quién es la gobernadora del Banco Central, se me hace difícil pensar que habría una coincidencia, porque además el secretario de Hacienda no coincidiría con tu punto de vista. Arturo seguramente decía, no, hombre, pues digo, tiene a un neoliberal en ese asiento, que además no sé cómo va a quedar el prestigio del ahora secretario de Hacienda una vez que salga del despacho de esa oficina, cuando era una persona prestigiada en el mundo empresarial y sobre todo en el trabajo de la exportación. Y bueno, aquí va a acabar como el cohetero, es posible que quede como el cohetero, que todo el mundo le chifle, ¿no? Sí, el problema es que predomina el enfoque neoliberal en todo el país. En todas las facultades de economía, incluyendo la UNAM, predomina el enfoque neoliberal. Y de ahí que toda la gente se espanta cuando uno cuestiona la autonomía del Banco Central, cuando uno cuestiona el Tratado de Libre Comercio, cuando uno cuestiona la austeridad fiscal, ¿no? Bueno, pues miren, creo que no llegamos a puerto específico, pero dimos una buena recorrida a política económica del régimen. Por supuesto, el gobierno no habrá visto este programa porque se le habrá atorado desde los primeros 5 minutos. Pero bueno, aportamos esto, yo creo que es importante, aportar ideas y que crear conciencia en la ciudadanía de que este asunto tiene que analizarse con seriedad porque está comprometido el futuro de este país. Agradezco de manera muy especial a
Arturo Huerta, muchas gracias, Arturo, por estar Al contrario, gracias por la invitación. y ayudarnos Saludos, a entender esta Alejandra. realidad. Pablo Álvarez y Casa, muchas gracias, te agradezco mucho que hayas estado aquí, como siempre. Doctora Alejandra Macías, disfrutamos mucho que tenerte aquí en este programa, que contribuir, sobre todo que existen mujeres muy inteligentes en este país, muchas. Y es importante el concurso de todas ellas en la discusión y el análisis de nuestra realidad económica. Muchas gracias. Gracias, hasta muy pronto. Gracias. Nosotros, bueno, llega el momento de estar debidamente informados. Ya tenemos lista a Yoeli Ramírez, y ya no solamente está bien puesta con la información, bien prendida y lista para empezar a trabajar con ustedes. Como siempre, Lalo, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues vamos a platicar en minutos con familiares que nos cuentan una historia, no sabemos si es agridulce o cómo calificarla. Uno de sus hermanos sigue bajo tierra en Coahuila, en este pozo que se ha derrumbado, y el otro logró salir con vida. Son las imágenes que le han dado la vuelta al mundo el día de ayer. Uno de los sobrevivientes, en minutos vamos a platicar con ella para saber en qué van las labores de rescate, en qué momento van a meter a los buzos, si es que todavía no entran. También vamos a platicar de la situación en Taiwán, esta tensión entre Estados Unidos y China, pero también, por supuesto, que ya comienza a alertar a los japoneses. Así que tenemos de todo un poco. Te escucharemos con mucha atención. Gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa. Volvemos.